En este video tendremos el objetivo por comenzar a realizar un ejercicio de muestreo, de cálculo muestral, en el que vamos a utilizar un diseño muestral para un muestreo aleatorio simple y también para un estratificado, a partir de una base de datos, un marco muestral que vamos a tener y que podemos descargar también. En este caso tenemos la fórmula que vamos a emplear, en la que se nos define quién es n, que sería el total de la población, el z, que va relacionado con el nivel de confianza, la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Esos son valores asociados a una proporción. D es la precisión que vamos a utilizar. Por lo general utilizamos 5%. Y n sigue siendo la misma, población menos 1. El z y esta parte de acá, todo este término, es este mismo de aquí arriba. Entonces, en este caso estamos asumiendo población conocida, porque aparece n. Si no apareciera n, sería población desconocida. Y no podríamos aplicar esta, tendríamos que utilizar otra que ya habíamos visto anteriormente. Con esta fórmula vamos a hacer el siguiente cálculo. Dice, ¿a cuántas personas tendría que estudiar de una población de 15.000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes? En este caso nos dice que la seguridad o nivel de confianza es 95%, la precisión vamos a utilizar 3%, aunque nosotros podemos utilizar también por lo más general y lo más utilizado es el 5%. Y nos dan también la probabilidad de éxito y fracaso, que sería 0.5. Cuando no se tiene conocimiento de esta medida, pues se utiliza más que todo 0.5 para maximizar el tamaño de la muestra. Sustituyendo los valores en la fórmula, tendríamos que calcular de una población de 15.000 unidades solamente 200. Esos 200 se tendrían que seleccionar a partir de un marco muestral de manera aleatoria. Ese sería el tamaño de la muestra. Así de sencillo sería el cálculo de una muestra a partir de conocer los parámetros y la fórmula establecida para esa situación. Vamos a realizar este otro. Se desea realizar un estudio sobre la calidad educativa en todo el país y para ello se cuenta con el registro de todos los centros educativos. Entonces se nos solicita hacer un diseño muestral, establecer los parámetros de la investigación, calcular el tamaño de la muestra y seleccionar las unidades de muestreo. Todo esto es parte del diseño muestral, todos estos elementos. Vamos a hacerlo en dos formas. Uno, con capturas de pantalla del trabajo que se realizaría en Excel, y otro lo vamos a hacer directamente del archivo de Excel, y eso también vamos a aplicarlo de alguna manera con una simulación, de tal manera que podamos comprender cómo se haría el cálculo de la muestra y la selección de los elementos que son parte de dicha muestra. Con la misma fórmula, si tenemos 6.025 centros educativos como población, piense que en este caso no son personas, sino que son centros educativos las unidades muestrales. Y en total tenemos 6.025, son conocidos, es decir, la población es conocida. Y utilizamos un nivel de confianza del 95%. Cuando hablamos de nivel de confianza del 95%, estamos hablando de un Z de la distribución normal estándar de 1.96. Entonces siempre el 95% siempre va a estar asociado a 1.96, que es el valor de Z. Esto lo veremos próximamente en una campana de Gauss. La probabilidad de éxito y de fracaso utilizamos 0.5. Esos son decimales y D sería en porcentajes, 5%. Es decir que traducido a decimal sería 0.05, este valor de acá. Eso se dejan tal cual en la fórmula. Una vez que conocemos esos parámetros, los sustituimos en la fórmula, esta de aquí. Una vez hemos sustituido, tenemos un cálculo de 361.19. Podemos dejar 361, pero para mayor precisión
siempre redondeamos al entero mayor. En este caso sería 362 unidades muestrales. Este número puede variar, como decíamos, pero para que lo veamos más adelante lo vamos a hacer a partir de una plantilla de Excel para poder hacer este cálculo viendo los parámetros y cómo variaría este número si variamos estos parámetros. Entonces, si partimos del archivo de Excel, el archivo estaría dispuesto de esta manera. La primera fila serían las etiquetas que representan cada columna. Este sería el código del centro educativo. Esto es el nombre de los centros educativos y aquí otras características de cada registro. Esta es la forma que aparecen los datos en el archivo de Excel. Para poder trabajar en muestreo siempre necesitamos registrar una columna numerando a cada uno de los individuos con un número correlativo. Este no es un número correlativo. Entonces necesitamos agregar una columna para generar un número correlativo. Entonces vemos que hay otras características que podrían ser de interés. Por ejemplo, esto aquí en este apareciera que es una variable, más bien una columna constante porque solo dice público, pero como la base tiene 6025 registros, a algún momento aquí esto puede variar a privado. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Aunque solo lo que estamos viendo aparece público, pero en su momento puede ser de que varíe a privado también. Y así cada columna va a ser una variable. Y es información que tenemos de los registros. Esta es la variable zona y etcétera, departamento, municipios, etcétera. Entonces, si seguimos, como decíamos, generamos al inicio una nueva columna que va a ser el número correlativo. Y si numeramos desde el número 1 hasta el último a cada registro, vamos a tener 6025. En Excel aparece 6026 porque contabiliza la primera fila, que es la etiqueta. Y esa para nosotros no nos cuenta como un registro, sino que a partir de la segunda fila. A partir de la segunda fila en Excel sería el primer registro de cada individuo, en este caso de cada centro educativo. Y así hasta llegar al último, 6025 en total. Ok, eso sería. Pues hay que observar esos detalles de Excel con relación a los datos. Generamos una tabla dinámica y al generar una tabla dinámica vamos a poder ver cómo se distribuyen los 6025 centros educativos en cada departamento. Aquí aparecen todos los departamentos y aquí está distribuido en público y en privado. Estos son lo que podrían ser también para nosotros estratos, es decir, el departamento podría ser un estrato y también el tipo de centro educativo, si es público o privado, podría ser un estrato. Eso también nos podría servir para hacer un ejercicio de un muestreo estratificado. El que estamos haciendo ahorita es un muestreo aleatorio simple, abreviado como MAS, de sus siglas en español, muestreo aleatorio simple. Entonces estos valores que están aquí en privado los podemos filtrar en Excel para verificar si son realmente, pero como eso ha sido extraído de una tabla dinámica de Excel, no queda más que confiar que hay realmente 882 privados y 5143 públicos. Vemos que la proporción de lo público con respecto a lo privado es mucho mayor y por tanto en un muestreo debe de aparecer más públicos que privados en esta proporción. La proporción se obtendría dividiendo cada subtotal de estos entre este total y ya nos da el porcentaje que representa cada uno de sus valores para poder tener esos estratos. Pues bien, después de tener identificado un poco la base de datos y los registros, generamos números aleatorios. En Excel utilizamos digamos, en cualquier casilla, para este caso en esta casilla, nos ubicamos y escribimos la fórmula aleatorio.entre
y decimos que va a variar desde el 1 hasta el 6025, que son todos los números correlativos que tenemos en la primera columna que agregamos. Entonces, una vez que tenemos esta fórmula insertada, le damos Enter y nos va a generar un valor. En este caso nos ha generado el 6013. Eso significa que el registro que está numerado como 6013 va a ser parte de la selección de la muestra. Entonces, para eso nos va a servir generar números aleatorios. Una vez que ya he generado el primero, debo de arrastrar. Como ya hice el cálculo previamente y me decía que necesito una muestra de 362, tengo que arrastrar aquí hacia abajo 362 casillas para generar los 362 números aleatorios, y de esa manera estoy diciendo qué correlativo voy a seleccionar para que sean parte de la muestra de este estudio. Ok, si arrastramos de esta manera, el 6013 que había aparecido al principio, ahora ya es 212, porque cuando nosotros en Excel trabajamos y manipulamos fórmulas, los valores van a cambiar. Cada vez que trabajamos o manipulamos, alteramos, la fórmula se vuelve a activar y entonces genera o cambia los valores iniciales. Y de esa manera hay que saber que cuando ya hemos generado números aleatorios, debemos de copiarlos y pegarlos, pero ya no como fórmulas, sino como valores, para que ya no se modifiquen. Una vez que ya no se modifican, podemos seguir haciendo los cálculos. Entonces hay que tomar en cuenta esto, digamos que lo arrastraríamos hasta 362 casillas, o sea, hasta completar los 362 números aleatorios que necesitamos. Si hacemos eso, cuando suelto, vemos que el primero ya es 5299 porque ha variado, y soltamos hasta la casilla 362 porque iniciamos en la fila 1. Digamos que esa es una hoja de cálculo nueva para generar los números aleatorios. En la primera inicio, arrastro y llego hasta la 362. Ahí tenemos 362 números aleatorios generados. Todos esos serían o corresponden a los correlativos de la base de datos que hemos generado. Pero cuando trabajamos en Excel debemos de tener un gran cuidado, porque vemos que si, como decíamos, si copiamos y pegamos, los números cambian, pueden cambiar. Ya ahora es 1032 si yo copio y pego. Aquí digamos que lo pegué a la par y me genera otros números, pero voy a quedarme con los últimos que utilice, porque eso es lo que debemos de garantizar, que eso no va a estar variando cada vez que yo haga o modifique una fórmula o que yo realice una acción en Excel. Entonces vamos a pegarlos como valores para que ya no se modifiquen, y esto, aunque siga modificándose, nosotros vamos a quedarnos con esto, que ya no van a cambiar. De esa manera, bueno, ahí está esa aclaración. De esa manera trabajamos, podemos hacer una cosa con esos números, ordenarlos de menor a mayor para poder saber qué números voy a marcar en la base de datos, porque serán parte de mi estudio. De menor a mayor. Si hago eso, me quedaría el primer número, que sería de 46, 60 y así hasta el último que me haya salido mayor. Estos de aquí que todavía he dejado como fórmula van a seguir variando, pero ya no nos fijamos en eso, sino que nos vamos a fijar en estos que ya están fijos, ya no van a variar porque los hemos pegado como valores. Lo que hay que notar es que cuando trabajamos en Excel y hacemos números aleatorios, la fórmula no nos garantiza que los números sean diferentes. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay unos repetidos. El 172 está repetido, luego el 251 también. Entonces debemos de manejar un solo valor por cada uno
una sola vez, no tienen que aparecer repetidos. Para eso, pues en la hoja de cálculo que hemos generado los números aleatorios, insertamos una tabla dinámica y nos va a salir una tabla como esta, en la que nos va a identificar cuáles son los números que están repetidos. Si la frecuencia aquí es diferente de 1, entonces significa que esos números, ese número de acá se está repitiendo tantas veces, es decir, el 172 aparece 2 veces, el 205 2 veces, el 251 2 veces, y así puede ser que algunos se aparezcan 3 o más veces. Para eso entonces lo que hacemos es copiar esa tabla dinámica en un registro aparte. Estos valores los copiamos aquí, las dos columnas, y podemos filtrar los que son, por ejemplo, ponemos este filtro y podemos seleccionar aquí en la parte de seleccionar, quitamos los unos y nos quedamos con los 2 y con los 3, que son los que están repetidos. Le damos a aceptar y ya nos va a dejar cuáles son los números repetidos, el 172, 205, todos esos se repiten este número de veces. Entonces podemos quedarnos con una tan sola vez de esto, pero tenemos que estar seguros que vamos a sustituir otros números por esos. Aquí en total nos salen 32 números repetidos. Si de esos 32 números repetidos solo nos quedamos con una vez, se reduce el 32 al número de elementos que descontemos, que serían una tan sola vez estos. Una vez que tenemos eso, tenemos que sustituir los otros repetidos generando nuevos números aleatorios hasta estar seguros que ya no se nos repite con el listado original ni con ninguno de esos que aparece aquí. Hasta que agotemos esas posibilidades y estemos seguros de que ya todos los números son diferentes, hasta entonces podemos marcar en la base de datos los números elegidos. En este caso el 46, que era el primero, lo marcamos en amarillo porque estamos diciendo que ese es parte de la selección de la muestra, o lo copiamos y lo pegamos en una hoja aparte para poder, con la etiqueta que está aquí, para poder tener la base o la muestra por separado sin tener los demás que no han sido seleccionados y que no se nos altere eso, y tener seguridad de que tenemos un archivo aparte, la selección de la muestra. De esa manera, después del 46 yo tendría que marcar el siguiente número, que sería el 60, que me apareció en los números aleatorios. Y así sucesivamente sigo marcando hasta tener completa mi muestra de 362 registros. Es decir, que voy a marcar 362 en amarillo o 362 voy a seleccionarlos y los voy a copiar y los voy a poner en un archivo aparte con esta misma etiqueta, es decir, una base exactamente como esta, pero quitando estos que no han sido seleccionados o copiando estos amarillos y sacándolos aparte. Esa sería la forma de seleccionarlo. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con el archivo propiamente dicho. Ok, este es el archivo, se llama base de centros formulario 1 2018 para web 2. Entonces ese archivo también se los compartiré a continuación del video para que ustedes puedan manipularlo y hacer la práctica que necesiten. Sin más, nosotros nos movemos aquí, nuevamente vemos que llegamos hasta la fila 6026 del Excel, pero para saber el correlativo de cada uno, lo que tenemos que hacer es agregarle una columna de correlativo y poner la numeración, el correlativo, y vemos que ahora ya tenemos el correlativo 6025, que es como lo teníamos en la clase, como lo presentamos en la clase.
Voy a hacer más pequeño esto de acá. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, ahora yo ya sé que tengo una base de datos que voy a considerar como marco muestral, porque a partir de aquí voy a seleccionar mi muestra. Para eso lo que tenemos que hacer es generar un número aleatorio. Nos venimos aquí, vemos que en la fórmula aleatorio.entre, que es la que está acá, se ha generado un número entre 1 y 6025. El que aparece aquí es 1891 porque acaba de modificarse. Si yo vuelvo a dar doble clic, me vuelve a generar el número aleatorio y me genera todos los que están activos, porque como todos estos son fórmulas, varía. Pero eso de momento no importa que pase eso. Lo que vamos a hacer es que una vez que generamos el primero, solo arrastramos aquí, arrastramos hasta el 362, porque estamos en la fila 1 y 362 es el cálculo de la muestra que hemos realizado. Cuando generamos estos números, los copiamos y lo vamos a pegar, voy a pegar ahorita en este momento, como valores, que es esta opción de aquí. Me copia los valores tal como estaban en el momento que copié, pero en la fórmula ya variaron. Entonces, una vez que he hecho eso, ya puedo trabajar con estos valores. En el caso del ejemplo que vimos antes, esta es la columna que se utilizaron. El primero era 46, recordemos, y así sucesivamente, el segundo 60, etc. Estos, cuando yo los pego, me los copia tal como los generó acá, pero yo siempre debo de ordenarlos de menor a mayor. Me ordena según la selección que tenía aquí. Entonces, en este caso el primer mínimo y el mínimo que me generó esta muestra fue el 10, luego el 11, esos dos números consecutivos, cosa que puede suceder. Luego salta hasta el 35, luego hasta el 121 y así sucesivamente hasta completar los 362. Nuevamente, esto pueden generar números repetidos como los que nos aparecían aquí. Estos números repetidos, para poderlos cambiar o para poderlos identificar, lo que hacemos es generar una tabla dinámica. En este caso, la tabla dinámica, voy a borrar este de acá. Bueno, podemos ponerle como queramos. Ponerle una tabla dinámica, insertar tabla dinámica aquí. Me selecciona los datos a partir de los cuales va a seleccionar o a generar la tabla dinámica. Y aquí me aparece aleatorio porque me le pone la primer fila como nombre. Yo lo voy a hacer aquí, lo paso para fila y le pongo nuevamente este mismo en columnas para que me lo... No, perdón. Lo ponemos nuevamente aquí en valores para que me genere el conteo. No le voy a poner suma, sino que en configuración de campo de valor le vamos a poner cuenta y así me va a poner cuántas veces aparece cada valor. Entonces aquí es donde me aparecen los repetidos, el 200, el 72. Bueno, ya se modificó el 72 por alguna razón y ahora me aparece el 205 como repetido, el 202. Lo que hacemos es copiar esta tabla. Si la copiamos podemos generar otra ventana, otra hoja. Eso depende de nuestro gusto. Si queremos lo hacemos ahí mismo, pero eso ya dependerá de nosotros como queramos trabajar, y lo pegamos como valores. Una vez que tenemos eso, le generamos un filtro para identificar cuáles son los que están repetidos.
El 362 es la suma, entonces ese no va. Podemos ir hasta abajo y los eliminamos. Eliminamos esta fila, porque eso no nos interesa, solo nos interesan los repetidos. Entonces aquí lo que hacemos es quitar los unos y nos quedamos con los repetidos. En este caso son todos estos. Esos son los repetidos y este es el número de veces que se repite. Para eso pues podemos copiar estos, los pegamos. Bueno, aquí me los pegó. Si yo quito el filtro acá, me los va a pegar aquí, ¿ves? Ya vemos que están pegados una vez, todos los que estaban repetidos antes. Estos me generan ya un nuevo número, pero tengo que ver que aquí es de aquí del 205, debo de generar uno nuevo para sustituir el que estaba repetido. O puedo completamente cambiar estos, el 205 por otros, dos números diferentes. Por cada uno de estos voy a sustituir el número de veces que se repiten acá. Una vez que haga todo ese trabajo, que es, digamos, un poco engorroso y tedioso, pero es necesario hacerlo para garantizar que tenemos números aleatorios no repetidos, esos deben de ser no repetidos. Entonces, hasta que ya tenga el total, voy a hacer lo siguiente. Asumiendo que ya hicimos ese trabajo, nos vamos a ir al inicio y vamos a irnos al primer valor que nos dio de los números aleatorios, el 46. Ese 46 lo vamos a buscar aquí. El 46 es este de acá. Ese lo vamos a identificar así. Lo puedo marcar toda la fila o solamente el 46. Después tengo el 60. Después vamos a ver, después del 60 el 83 y el 84. Estos dos. Y así sucesivamente. Una vez que termino de hacer toda la selección, es decir, que he marcado diferente para identificar cuáles son, lo que podemos hacer es poner un filtro. Bueno, aquí vamos a poner, venimos acá y lo que vamos a hacer es filtrar por el color, este único color que he utilizado, y ya me da los que he seleccionado. Aquí tengo que tener 362 al final cuando yo he marcado todos los de la selección, pero como para el efecto del ejercicio solo seleccioné 4, esos son los únicos 4 que me muestran. Para poder seleccionarlo puedo abrir una hoja nueva y poner muestra, que es donde estará la muestra. Para eso copio la primera fila, pego la misma fila y luego ya seleccionado estos valores, copio, le doy acá y le doy pegar valores y me va a pegar solamente los 4 registros, toda la información de los 4 registros. Digo 4 porque son los que hemos hecho para efectos de la práctica, pero una vez que tenemos los números aleatorios debo de marcar todos estos. Todos estos los debo de marcar hasta tener los 362 marcados aquí, y esos son los que pasaría para la muestra. Con esa muestra es con la que yo voy a hacer mi investigación. Esa sería la forma de calcular lo que es o aplicar el muestreo aleatorio simple a una base de datos y cómo hacer la selección de la muestra.